Eminentísimo y reverendísimo señor cardenal, excelentísimo y reverendísimo señor obispo auxiliar, autoridades académicas, señoras y señores. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación que me han hecho a participar en la presentación de esta obra, que es fruto de una investigación, de un trabajo en común y es además un libro que, por lo que voy a decir a continuación, tiene una gran relevancia para la historia de Madrid y para la historia de nuestra diócesis. Este trabajo no ha sido sencillo, porque la documentación que hay en el archivo histórico de la diócesis de Madrid es pobre. Nada más terminar la Guerra Civil, el entonces obispo don Leopoldo Hijo Garay mandó recoger testimonios a los sacerdotes que iban destinados a esas parroquias donde se había producido la persecución, donde los sacerdotes habían sido víctimas del martirio. Pero ahí acabó. Fue un entusiasmo que duró muy poco, se recogieron apenas unos pocos testimonios y ahí quedó la cosa. Este hecho no dejó de llamar la atención. Es más, Félix Verdasco, sacerdote de la diócesis de Madrid, que escribió un libro titulado Medio siglo de vida diocesana matritense, después de hablar del funeral que don Leopoldo hizo a los mártires madrileños de la persecución religiosa, escribía: si a estas exequias hubiéranse unido, por lo que se refiere a los sacerdotes y seminaristas diocesanos sacrificados, el acuerdo y la realización de perpetuar sus nombres en un monumento o lápida colocados en sitio apropiado, el homenaje entonces hubiera alcanzado un más completo y feliz remate. Porque, y se preguntaba, ¿no será esta una deuda que está aún por cancelar por parte de la diócesis? Fin de la cita. Con el martirologio matritense del siglo XX, esta deuda ha sido pagada. No sin esfuerzo y gracias a la labor de un equipo que ha sabido buscar documentos y testimonios necesarios para poder reconstruir la vida, el ministerio y, sobre todo, el modo sacrificial en el que todos ellos dieron la vida por Jesucristo. Las investigaciones han sido realizadas en el propio archivo histórico de la diócesis de Madrid, en la conocida como Causa General del Archivo Histórico Nacional, en el Archivo del Ejército y en otros archivos diocesanos que han colaborado generosamente en este trabajo. Además, es muy notable destacar la labor que se ha realizado por parte de miembros del equipo de búsqueda de los familiares de los mártires. Creo que algunos, no sé si muchos o pocos, están aquí presentes. Con lo cual, esta es una gran labor y es una labor encomiable y que hay que reconocer. Además, junto a esto, hay que destacar la gran labor bibliográfica realizada. Hasta ahora, los estudios hechos sobre la persecución religiosa en Madrid eran incompletos y en algunos casos aportaban datos que no estaban contrastados con fuentes documentales y que se desviaban de los hechos acaecidos. Ha sido una gran labor de equipo establecer lo más aproximada que ha sido posible la lista definitiva de sacerdotes mártires en la diócesis de Madrid y al mismo tiempo relacionar cada una de las biografías aquí contenidas con las fuentes secundarias donde son citados. Este trabajo además abre caminos a nuevas investigaciones. Detrás de cada nombre, de cada uno de los 427 sacerdotes y seminaristas que están presentes en este martirologio, hay una historia, una vida. Y cada biografía es una ventana que nos abre la posibilidad de comprender una sociedad, una cultura, una iglesia. Cada una de sus vidas nos interrogan. ¿Por qué en la que se conocía como España católica hubo una persecución como esta? La Iglesia ha tenido un empeño especial en hablar de estos hombres como mártires de la persecución religiosa
y no víctimas de la guerra civil. En consecuencia, su muerte no se debe a motivos políticos o a toma de partido a favor de uno de los bandos que luchaban en la guerra. Los testimonios recogidos hablan de ellos como de sacerdotes sencillos que ejercían el ministerio en pueblos o en zonas obreras de la capital, ayudando a los fieles. Entonces, ¿cuál fue la razón de su muerte? ¿Por qué ese brutal ensañamiento? Evidentemente, la obra que aquí se presenta no pretende ni ajustar cuentas ni señalar culpables. Este libro es un ejercicio de memoria. Quizás podría ser, metafóricamente hablando, semejante a ese azulejo que golpeó a Ireneo Funes, protagonista de la obra homónima de Jorge Luis Borges, adquiriendo una memoria infalible, quien hasta ese momento había vivido como quien sueña, miraba sin ver, oía sin oír, se olvidaba de todo, de casi todo. A través de las biografías contenidas en este martirologio podemos ver, oír, recordar, porque este libro es memoria de quienes vivieron en fidelidad la vocación sacerdotal hasta el final de sus vidas. En este sentido me parecen significativas las palabras que el nuncio en España tras la Guerra Civil, Ildebrando Antoniuti, escribía al secretario de la Congregación de Seminarios, Ernesto Ruffini, cuando éste exigía al primero poner en marcha la reforma de los seminarios españoles. El nuncio ponía en cuestión el informe que antes de la Guerra Civil habían elaborado unos visitadores apostólicos. Eran informes muy negativos hacia los seminarios españoles. Se decía que había mala pedagogía, que no se cumplía el reglamento, que no había instalaciones adecuadas. Al nuncio le llama la atención todo esto, porque no se explica que si la formación era tan mala como dicen esos informes, como tantos sacerdotes en España han dado su vida como mártires. Y decía, el magnífico comportamiento de miles de sacerdotes, de educadores y de los que se han formado en estos seminarios, muertos a la luz de un gran heroísmo y de una fortaleza dignos de los tiempos más gloriosos de la Iglesia, probaría que la formación de este clero no ha sido tan deficiente como aparece en alguno de los capítulos de las relaciones de los visitadores. Y este martirologio es memoria del valor del perdón redentor que cura heridas. Algo que caracterizó a todos estos sacerdotes es que murieron perdonando. Y por eso son testigos de un modo de vida auténtico y testimonial frente a quienes pretenden presentar el peor rostro de la Iglesia. Frente a los que se empeñaron en perseguir a los católicos y asesinar a miles de personas solo por el hecho de pertenecer a la Iglesia, los mártires enseñan que la única respuesta posible es el perdón que reconcilia. Esto fue lo que hizo el propio Papa Pío XI, cuando en el discurso que pronunció a los refugiados españoles en septiembre de 1936, llamó hijos suyos a los que perseguían a la Iglesia en España. Y como padre, pidió para ellos, cito, amarles con un amor particular de compasión y de misericordia, amarles, y no pudiendo hacer otra cosa, orar por ellos, orar para que vuelvan a sus inteligencias la serena visión de la verdad y abran de nuevo sus corazones al deseo y fraterna visión del verdadero bien común. Orar para que vuelvan al Padre que con grandes deseos les espera y se hará una fiesta de grande alegría por su retorno. Fin de la cita. En conclusión, este martirologio, además de ser el resultado de un gran trabajo en equipo, enseña, a través de la vida de estos sacerdotes y seminaristas mártires, que vale la pena entregar la vida por Jesucristo, incluso con el derramamiento de la sangre, y que solo el perdón reconcilia y trae la paz. Muchas gracias.